Así de que los chicos... Grabando, listo. Listo, Listo. doctor. Allá está grabando. Entonces. Wow, y casi no puede con todo el grupo. Y pues les dije que mañana, porque casi todo el mundo está trabajando y desplazándose a la casa, hermano. No, y esos trancones, Doc, tuvieras, uy, no. Sí, pero no, si no hay pico y placa ni nada. Pero no creas, por ejemplo, ¿sabes a qué hora salí hoy de la oficina? 5:30 en punto, yo dije, yo me voy, pues igual hoy no tengo que ir a la universidad ni tengo clase. Yo dije, estoy llegando a la casa a las 6:30, o a las 6. No, Doc, esa Boyacá es imposible caminar. ¿Qué va a hacer? Bárbaro, sí. Ya le dije que se uniera, pero no se une. Me preocupa es que no se una rápido y el tiempo va corriendo, pero bueno. Exacto. ¿Y ya le enviaste la documentación respectiva, doctor? Sí, ahí debe estar entrando. ¿Sí? Mira, a ver. Ah, está en sala de espera, hombre. Ay, ¿yo cómo la admito ahí o qué? Ya, ¿Ya? ya la admití. Listo, doctor. Entonces yo apago la cámara y el micrófono. Listo, doctor. Muy amable. Hola, doctora Anita, ¿cómo vas? ¿Tiene apagado el micrófono? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Casi no podemos, que no me han activado, o me desactivaron más bien en la universidad, pero toca hasta que nos lo activen la otra semana, pero yo mañana a ver si me activan el mío. ¿Listo? Entonces, Anita, me haces el Ok, favor, Doc. me das tu nombre, el título del proyecto y démosle lectura a lo que tenés. Bueno. Ok, profe, dame un momento, ya continúo. Espérame Listo. que estoy ahorita. Dame un momento. Ahora sí. Bueno, mi nombre es Ana Caterina Muñoz Bermúdez. El tema que me correspondió es configuración del homicidio preterintencional. Habíamos quedado, permíteme. Démosle inicio a todo lo que tenés, por favor. Ok. Profe, pues iniciando por el resumen ejecutivo, ¿empiezo a leer de nuevo? Sí, por favor. Ok. Bueno, dame un momento. Entonces teníamos que el homicidio preterintencional en Colombia, además de ser un tipo penal establecido en el Código Penal colombiano, según lo establecido en el artículo 21 del Código Penal, dice que en Colombia existen tres modalidades de conducta punible: el dolo, la culpa y la preterintención. Por lo que se hace importante tener en cuenta dos aspectos importantes que no deben perder de vista para entender cuál va a ser el desarrollo de este trabajo de investigación. El primero es la clasificación que el Código Penal hace sobre la conducta punible establecida en el artículo 21, el dolo, la culpa y la preterintención, mientras que la modalidad dolosa constituye la regla general. Las dos últimas solo son punibles en los casos expresamente señalados en la ley. La preterintención consiste, según el artículo 24 del Código Penal, en una conducta cuyo resultado, siendo previsible, excede la voluntad del agente. El segundo aspecto que se tendrá en cuenta para el desarrollo de este trabajo de investigación es encontrar los conceptos jurídicos
nacionales y de autores internacionales para analizar el homicidio preterintencional consagrado en el artículo 105, que establece el que preterintencionalmente mataría a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad. En tal sentido, el objetivo principal es hacer una delimitación de este tipo penal en cuanto a su estructura y sus elementos constitutivos, además de mostrar las dificultades que plantea en su aplicación a los casos concretos. Esto permitirá resaltar la importancia de adoptar criterios claros para diferenciar con rigor la preterintención del dolo eventual. Pues este ha sido uno de los asuntos de que mayores dificultades ha generado no solo en la jurisprudencia nacional, sino para los operadores de justicia. En la introducción tenemos cómo definir el homicidio preterintencional. Parece una tarea fácil y si bien es cierto que la finalidad de este trabajo es profundizar sobre esta materia, es pertinente a través del desarrollo del mismo establecer jerarquías del tipo penal, definir con el mayor grado de acercamiento las configuraciones sobre el homicidio preterintencional y buscar en la jurisprudencia las luces que alumbren el camino que emprenderemos de tal forma que si no llegamos a la meta propuesta, por lo menos pueda mostrar el camino a mis compañeros de estudio. En tal sentido, al hablar de homicidio resulta lo más importante en la historia universal y nacional por cuanto es la conducta más relevante, por cuanto se trata de la guarda del bien supremo que el hombre tiene y en la misma medida como el Estado garante por naturaleza se ha quedado corto en la visión de prevenir el delito de homicidio. Ahora bien, el Estado es el garante y aparece en perspectiva cómo hacer para que el bien más preciado no se vea vulnerado, afectado, atacado y destruido en el acontecer nacional, y si esto sucede, cómo tipificar esa conducta contraria tanto al derecho natural como al derecho penal. En las páginas que desarrollan este trabajo de investigación trataremos la evolución del delito de homicidio en las diferentes épocas históricas, comenzando el estudio desde el punto de vista de la sociedad del derecho romano hasta la regulación actual de nuestros días, tanto en las leyes como en la construcción jurídica que las Cortes han sentado para hacer la luz en las sentencias que los jueces imparten, realizando un recorrido por todas las fuentes y las normas reguladoras del delito que nos ocupa, mostrando su relevancia en cada época y así la evolución de la tipificación del mismo y las penas aplicadas al caso. No solo se va a centrar en el estudio en el delito de homicidio, sino que se va a extender a sus modalidades, específicamente en el homicidio preterintencional, pero como ya se mencionó anteriormente, para entender su génesis y evolución es importante destacar algunos datos que cobran mayor importancia para comprender el contenido del trabajo, comenzando por el derecho primitivo y romano, en el cual la importancia de la familia era crucial y el jefe encargado de ejercer el poder coercitivo y disciplinario de juzgar conductas con las que entran dentro del delito de homicidio. En una primera época se trataba de situaciones que resolvían en el ámbito interno y privado de la familia, hasta que más adelante se comenzó a perseguir públicamente porque se consideraba el homicidio como un delito que alternaba la convivencia y la paz de la comunidad. Entonces, ya durante la Edad Media, los fueros municipales recogen diversas conductas que se consideran homicidio y la regula estableciendo las sanciones a aplicar a cada acción ejecutada y así hasta llegar a la Edad Moderna en los primeros códigos penales, los cuales muestran la acción coercitiva del Estado. Entonces, a continuación se mostrará esa evolución y diferencias entre textos y legislaciones hasta la regulación actual del Código Penal colombiano, para lo cual realizaremos un recorrido del nacimiento del código, su interpretación y su aplicación hasta nuestros días. Planteamiento del problema. La configuración típica del delito de homicidio preterintencional se encuentra previsto de manera concreta en el artículo 105 del Código Penal. El que preterintencionalmente mataría a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuida a una tercera parte a la mitad. Y de manera general, en el artículo 24, la conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención del agente. De allí se tiene que la conducta se configura como preterintencional cuando el sujeto activo, habiendo dirigido su voluntad conscientemente a la concreción de un resultado típico y antijurídico, produce a la postre otro de la misma naturaleza, pero diverso y más grave del que directa e inmediatamente quería.
La preterintención es una figura compleja que tiene una composición mixta de tipicidad dolosa y culposa, en tanto una conducta que en principio se ejecuta con dolo deviene de un resultado típico que puede atribuirse a la imprudencia del ejecutor, no existiendo coincidencia en su propósito inicial y el resultado, a lo cual ocasionarse un efecto dañoso superior o más grave que en todo caso excede su intención. Según lo ha sostenido la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la configuración de la conducta punible preterintencional requiere los siguientes requisitos: una acción dolosa orientada a la producción de un resultado típico; 2, la verificación de un resultado típico más grave, al que no apuntaba la intención del agente, pero que era previsible para él; el nexo de causalidad entre el uno y otro evento, y la homogeneidad entre uno y otro resultado, o lo que es igual, la identidad del bien jurídico vulnerado como consecuencia de la progresión criminosa del resultado. Es importante destacar que cuando el artículo 24 de la Ley 599 del 2000 señala que la conducta es preterintencional si su resultado, siendo previsible, rebasa la intención o referente psíquico del agente, está descartando toda forma de resultado típico que pueda atribuirse al caso fortuito, pues este siempre es previsible o inevitable. Lo anterior es consecuencia de lo normado en el artículo 12 del Código Penal, que establece como característica del hecho punible el principio de culpabilidad, en el sentido de que no pueden imponerse penas sin dolo, culpa o preterintención, y que del ordenamiento jurídico penal colombiano queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva, lo que se traduce en la prescripción de la responsabilidad fundada en el principio versari in re ilícita, que obliga a responder por cualquier resultado, aun los fortuitos. A su vez, el artículo 9 señala que para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable, advirtiendo perentoriamente que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Aquellas consideraciones habrá de remitirse a la época de los trabajos preparatorios para la redacción del Código Penal de 1980. Los integrantes de la Comisión de 1974 convinieron en que el fenómeno de la preterintencionalidad es una mezcla de dolo, culpa y que se presenta en los tipos de doble resultado. El primero de los cuales debe ser imputado a título de dolo y el segundo a culpa. Desde el punto de vista ontológico no se trata de tipos penales con doble resultado como de manera imprecisa. Lo consideró en su momento el legislador, sino de un solo resultado, pues aunque el dolo inicial se dirige a la producción de un resultado en particular, la infracción al deber de cuidado conduce finalmente a otro que le es previsible a la gente, es por lo tanto la realización de una acción dolosa dirigida a menoscabar la salud y que produce un resultado, muerte previsible, que excede el querer del ejecutor, quien por imprudencia no previó. En materia de previsibilidad, igualmente, se ha sostenido que la norma cuya redacción inicial causó controversias por los términos representado o previsto, utilizados para el resultado más grave, la conducta es preterintencional cuando el resultado excede la intención directa del agente, de modo que pudo ser representado o previsto. Fue modificada en el seno de la comisión a sugerencia de uno de sus integrantes, pues se consideró suficiente el empleo del vocablo previsto, en el entendido de que nadie puede prever sino lo que se ha representado. En igual sentido, hubo pronunciamiento respecto de la palabra directa referida al propósito, pues se estimó que ella hacía alusión específica a esa clase de dolo. Delimitado así el concepto de la preterintención y con la advertencia de que al individuo se le podía atribuir como consecuencias de su acto solo aquellas que pudieran ser previsibles. La redacción definitiva del texto se aprobó con la siguiente fórmula: la conducta es preterintencional cuando su resultado excede la intención del agente, pero era previsible. En las comisiones del 78 y 79 prácticamente imperó la misma fórmula, solo que la expresión pero era previsible se varió por siendo previsible, la cual se antepuso a la locución excede la intención del agente, modificaciones que en nada cambian el espíritu del precepto y antes, por el contrario, lo tornan más inteligible al intérprete, tal como aparece hoy definido en el artículo 24 de la Ley 599 de 2000, que fue fiel reproducción del Código del 38 del Código Penal de 1980.
Dichos antecedentes legislativos permiten comprender la dimensión de la responsabilidad preterintencional y su diferenciación de otras formas de atribución subjetiva de la conducta punible, destacándose la particularidad de que el resultado más grave, aunque no lo previó el agente, sí le era previsible o estaba en capacidad de preverlo, debiéndosele reprochar por no haber reparado en esa situación, pudiendo haberlo hecho, incurriendo en relación con ese segundo evento en una culpa sin representación. Pregunta problema. ¿Debe tener atenuantes el homicidio preterintencional sabiendo que hubo un daño irremediable? Justificación. El presente trabajo de investigación sobre el homicidio preterintencional se desarrollará para hacer una distinción clara sobre este tipo penal y su diferencia con el dolo y la culpa, de tal forma que los futuros profesionales del derecho, futuros colegas, quienes en su acción profesional en el ejercicio del litigio penal serán determinadores ante el juez de la asignación de esta conducta para quienes se han visto inmersos en ella. Para esto explicaremos lo que es cada conducta y luego nos dedicaremos a analizar y explicar cada una de las circunstancias que se requieren para que se configure la preterintención, asimismo qué es y cómo se materializa el delito preterintencional. Así, la configuración de la conducta punible preterintencional requiere los siguientes requisitos: una acción dolosa orientada a la producción de un resultado típico, verificación de un resultado típico más grave al que no apuntaba la intención del agente, pero que era previsible por él, nexo de causalidad entre el uno y otro evento y homogeneidad entre uno y otro resultado, lo que es igual, identidad del bien jurídico tutelado. La diferencia que existe entre el dolo y la preterintención es que la conducta preterintencional no hay conciencia entre el propósito inicial del agente y el resultado, ya que lo ocasionado es un efecto dañoso superior o más grave. Esto es excesivo en relación con la intención del agente. Un resultado ultraintencional, es decir, rebasa la intención o referente psíquico, lo cual descarta toda forma de resultado típico que pueda atribuirse al caso fortuito, pues este siempre es imprevisible o inevitable. Igualmente, el que pueda ser atribuido al dolo eventual, ya que en esa especie de dolo el resultado no excede el propósito del sujeto activo, por cuanto este tipo de conducta el sujeto lo acepta o deja su no ocurrencia librada al azar. Una vez que no obstante se advierte la probabilidad de su ocurrencia, pero que en toda circunstancia el sujeto actúa a sabiendas del riesgo que asume hacia el resultado lesivo, que él ya sabe cuál puede ser, que sin este requisito y para la atribución de la responsabilidad penal a título de dolo, tanto da querer directamente el evento como saber que se puede producir si no hace nada para evitarlo. En tal sentido, la diferencia entre dolo eventual y la preterintención es clara. En el dolo eventual, el resultado no excede el propósito del agente porque éste actúa a sabiendas del riesgo que asume hacia el resultado lesivo que se va a producir si no hace nada para poder evitarlo. En la preterintención, en cambio, el sujeto activo de la conducta riesgosa omite la posibilidad de prever el resultado mayor por la falta del deber de cuidado que le era exigible, siendo fácilmente constatable que esa consecuencia no coincide con el propósito inicial del sujeto. Sirva estas consideraciones para poner de manifiesto a la luz de la jurisprudencia la definición clara sobre el homicidio preterintencional, sabiendo que la sapiencia de ilustres juristas colombianos nos puede mostrar el camino por el cual debemos transitar, y así este trabajo ilumine y aclare cómo se desarrolla este tipo de aplicación dentro de nuestra legislación. Objetivo general: determinar las circunstancias para que el homicidio se configure como una conducta preterintencional. Objetivos específicos: determinar qué circunstancias configuran el homicidio preterintencional. Un momento. Marco de referencia. Estado del arte, derecho comparado, la evolución de la teoría del dolo, la culpa y la preterintención es un fenómeno global del cual no podemos ser ajenos ni distintos ante los alcances que éstas puedan tener. Por esto veremos cómo algunas de las legislaciones foráneas han tratado esta evolución dogmática del derecho penal y le han dado cabida en su ordenamiento jurídico. Países como Chile
Al igual que muchos sudamericanos han optado por resolver estas conductas por medio de recurso ideal de delitos, aclamando una tipificación distinta y especial para este tipo de conductas. Italia, en el Código Penal Italiano, Decreto Real número 1398 de 1930, se encuentra consagrado de manera expresa en el artículo 584. El homicidio preterintencional, este es el resultado de la comisión de delitos empleando como medio las lesiones y riñas contemplados en los artículos 581 y 82 respectivamente. Siendo así las cosas, la modalidad preterintencional es un tipo penal autónomo como se ocurre en otras legislaciones. Por otro lado, el Código Penal Italiano, en su artículo 43, intenta equiparar la preterintencionalidad a la intencionalidad del autor, pero viendo superado por el resultado. Es decir, que supera su propia intencionalidad, por lo cual no se encuentra delimitado en el concepto de la modalidad preterintencional en la legislación italiana, entrando en los límites del dolo eventual. España. El Código Penal Español de 1944 experimentó múltiples reformas a lo largo de su vigencia. Hasta la reforma del 83 existían dos tipos de preterintencionalidad, la heterogénea y la homogénea. Para la primera, el delito era determinado teniendo como referencia el delito básico y el resultado, existiendo la posibilidad de un concurso de delitos, castigándose el delito básico, del cual existía una intencionalidad, y el resultado obtenido, que era diferente, para poder configurarse un concurso. Ahora bien, respecto a la clasificación homogénea, se tenía que el autor de la conducta reprochable pretendía un desvalor, pero este resulta más grave de lo pensado. Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica 8 de 1983 de 25 de junio de reforma urgente y parcial del Código Penal, quedaron derogadas las disposiciones de la preterintencionalidad heterogénea, manteniéndose la preterintencionalidad homogénea. Siendo así las cosas, la cualificación de las conductas punibles en España tenía su fundamento respecto al resultado, castigando el resultado no querido o culposo de forma más leve y el dolo de más riguroso. Por último, con la expedición del Código Penal del 95, se buscó eliminar todos los rezagos de responsabilidad objetiva contemplados en el Código de 1983, para así de una vez por todas delimitar que la conducta típica sea dolosa o culposa y eliminar los delitos cualificados en el resultado. La ley 194 del 78, expedida por la protección de la maternidad social y sobre la terminación del embarazo, en su artículo 18, inciso 3, contempla un hecho sobreviniente en muerte producto de lesiones que sufre la mujer en estado de embarazo. La disposición menciona comparte criterios con el parto o aborto preterintencional presentes en el Código Penal colombiano, artículo 118. Alemania. Respecto a la tesis de la modalidad preterintencional, la postura alemana se ubica en el punto intermedio de la italiana y la española. Con la introducción de los requisitos de la imprudencia, se abandona la responsabilidad objetiva. La legislación alemana, para situarse en el medio de la discusión, emplea desde un punto de vista objetivo una relación entre delito básico y el resultado, interpretado por un criterio de mediación o relación inmediata, es decir, entre delito fundamental y resultado. Obvian por completa la discusión o la mera existencia de los delitos preterintencionales o la posible intencionalidad del agente en su comisión, tratándolos como delitos agravados por el resultado. Un momento. La necesidad de aceptar los supuestos de preterintencionalidad. Tomado del jurista español Eduardo Ramón Rivas. Revista del Derecho Penal y Criminología, Eduardo Ramón Rivas, profesor titular de Derecho Penal, Universidad de las Islas Baleares. Bueno, no sé. De acuerdo al planteamiento con Quintero Olivares, es preciso aceptar que una conducta humana puede reunir a la vez ingredientes de actuación dolosa y de actuación imprudente. A título de ejemplo, plantea aquel autor el siguiente supuesto: el que golpea a una persona que tras de sí tiene una escalera actúa dolosamente al golpearle en el rostro y actúa imprudentemente al no contemplar
o valorar adecuadamente la posibilidad de que a causa de ese golpe puede caer de espalda y golpear la nuca contra el borde de un escalón, lo que causa la muerte. Estimar que la totalidad del suceso cabe en el doble de la primera parte de la acción es excesivo bajo cualquier punto de vista. La imputación de los resultados de una acción debe, dicho de otra manera, tener límites de modo general. Debe excluirse la imputación de los resultados fortuitos, pero como advierte Quintero, también la imputación de resultados dolosos debe hallar un límite que si se traspasa diluye la entidad jurídica propia y separada de la imprudencia. Hechos dolosos y culposos son, como indica Díaz Pita, dos tipos de comportamientos que, según nuestros principios tradicionales, merecen distinta valoración y por tanto una reacción por parte del Estado de diferente gravedad. En efecto, quien lesiona un bien jurídico consciente y voluntariamente, es decir, quien actúa con dolo, contraviniendo el mandato que la norma penal contiene, es más culpable que aquel que lo hace imprudentemente, es decir, aquel que no presta la debida atención en su actuar. La particularidad de los supuestos de preterintencionalidad es que tanto uno, el dolo, como la otra, la imprudencia, están presentes en un hecho que objetivamente cabe contemplar como único. La simultánea presencia de ambas formas de imputación subjetiva requiere actualmente, a juicio de doctrina y jurisprudencia, acudir a una solución concursal que traduzca correctamente aquella doble dimensión subjetiva. Ello no obstante, como hemos visto, existe el peligro de que el concepto de dolo, cada vez más amplio, impida observar la dimensión imprudente del comportamiento y provoque, pese a aceptarse teóricamente la idea de preterintencionalidad, la imputación del resultado a título de dolo. Tomado del jurista español Eduardo Ramón Rivas. Muy bien. Ay, profe. Tome agüita, doctora. Si Ay, tiene a la no, me mano, puse a leer, doc. claro, es que tengo que escuchar y poner cuidado que esté todo configurado y esté bien. Bueno, ¿No tienes agüita? espérame, ya voy a tomar un poquito, espera. Yo sé de tanto escucharte, ¿Cómo? que me dio sed de escucharte. Ya regreso. ¿Mm? Gracias, prof. No, a vos. Bueno, entonces seguimos con la preterintencionalidad y concurso de delitos. Supongamos ahora que evitamos seguir un concepto de dolo que renuncia a su tradicional elemento molitivo y que por ello permite distinguir una doble dimensión subjetiva, dolosa e imprudente de un determinado comportamiento. ¿Cómo deberán resolverse tales supuestos? Primero, supuesto de preterintencionalidad con resultado fortuito. Responsabilidad objetiva. Antes de referirnos a la solución del concurso de delitos, aceptada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, es necesario recordar que dicha solución solo será procedente si junto a una primera dimensión subjetiva dolosa, la conducta presenta una segunda dimensión imprudente, referida en el homicidio al resultado muerte. Si la muerte es fortuita, solo podrá apreciarse si existiere un delito de lesiones o, en su caso, una falta también de lesiones o de malos tratos, suponiendo el castigo por un delito de homicidio imprudente un intolerable e ilegítimo regreso a la responsabilidad objetiva. Este es un error en el que incurre, según ha denunciado la doctrina, el Tribunal Supremo. Así, en los supuestos en que el resultado de muerte se ha producido a consecuencia de un empujón, el TS aplica homicidio por imprudencia sin detenerse a comprobar si en el caso concurrió realmente imprudencia con respecto a dicho resultado.
Un ejemplo de esta forma de proceder la encontramos en la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 1989, en la que, como señala García Martín, se condena por homicidio imprudente a un sujeto que aparta a la víctima con su puño derecho, impactando con este en su pecho, bajo el mentón, lo que le hace perder el equilibrio y caer de espaldas al suelo, caída que a su vez provoca un fuerte golpe en el occipital y posteriormente la muerte. Y todo ello sin examinar la previsibilidad objetiva ni subjetiva del resultado muerte. También Mirpuy advierte que el Tribunal Supremo reintroduce la responsabilidad objetiva cuando en ciertos casos de notable desproporción entre el hecho doloso inicial y el resultado causado, como sucede cuando con ánimo únicamente de maltratar y no de lesionar se causa la muerte por empujón o bofetada. Estima cometida una imprudencia pese a que el resultado era previsible y por tanto faltaba aquella. Mirpuy apoya su afirmación en algunas sentencias del Tribunal Supremo citadas por Rodríguez Mourullo en los comentarios al Código Penal, que este autor hiciera en 1972 junto con Córdoba Roda. Según aquel, el Tribunal Supremo llegó a aplicar el artículo 565 en supuestos en que la muerte era previsible, es decir, en casos en los que bajo ningún concepto cambia hablar de imprudencia, con el consiguiente quebranto de la ley, pues el artículo 565 solo puede aplicarse como es notorio cuando existe efectivamente una imprudencia temeraria o simple con infracción de reglamentos. Pese a no faltarles razón a estos dos autores, las sentencias a las que se refiere se dictan en un contexto legal muy distinto al presente, como señala Gimberta Ordey, las críticas de Rodrigo Mourullo, y con él Silvia Cerezo y Córdoba desconocen un hecho que no por indeseado deja de ser cierto, que el justificadísimo propósito de conseguir que en el derecho penal español impere el principio de culpabilidad se estrella, por lo que, abro comillas, por lo que al homicidio preterintencional se refiere con la realidad de nuestro código, más concretamente con la exigencia de licitud inicial del artículo 8 para la preparación del caso fortuito. Permítanme un momento. Atenuante, perdón. Espérame, pero... La tesis del concurso de delitos. Antes de aplicarse esta solución y según hemos adelantado en las líneas precedentes, la jurisprudencia más tradicional, siempre con anterioridad a la reforma de 1983, venía aplicando a estos supuestos la pena correspondiente al homicidio doloso, si bien apreciaba la atenuante, a veces muy cualificada, de preterintencionalidad, posición que siempre fue muy criticada por constituir un flagrante atenado a los principios de legalidad y culpabilidad y responder a un clarísimo pensamiento versarista, abandonada a esta solución histórica. El llamado homicidio preterintencional ha sido desde 1983 mayoritariamente resuelto, como ya hemos dicho, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina mediante la aplicación de las reglas del concurso de delitos. En la jurisprudencia puede observarse una interesante evolución de los criterios sobre el tipo de concurso aplicable en estos casos, como señala García Martín. La primera de las sentencias que optó por la solución concursal calificó el supuesto como concurso medial, ignorando que un hecho doloso no puede ser nunca medio para la realización de otro imprudente, pues es evidente que el segundo hecho tiene que ser también uno doloso. La jurisprudencia inmediatamente posterior rectificó esa inicial calificación, rechazando la posible existencia de una relación de medio a fin respecto de un delito culposo y apreciando en su lugar un concurso real entre las lesiones dolosas y el homicidio imprudente. Línea que se mantuvo en un importante número de sentencias hasta que más recientemente se acoge la teoría del concurso ideal de delitos. En la doctrina se ha consolidado mayoritariamente la tesis de que el homicidio preterintencional está integrado por un solo hecho mediante el que se realizan
dos delitos distintos, un homicidio imprudente y unas lesiones consumadas, estimándose en consecuencia que se produce un concurso ideal de delitos. Pese a admitir, en principio, esta tesis, consideraron que si únicamente existe un sujeto pasivo que termina por fallecer, más de las veces no cabrá apreciar más lesión a un bien jurídico que de la vida, por lo que no deberá calificarse de homicidio imprudente sin mayores problemas concursales. Apreciar solo este último delito significa que aun concurriendo dolo inicial de lesiones, este puede no tener traducción típica, y esto es precisamente lo que la mayor parte de la doctrina rechaza de plano. Olvidar que no nos encontramos ante un simple homicidio imprudente, sino ante un hecho más complejo con diversas dimensiones, cuya plena contemplación requiere el concurso de diversos tipos penales, dado que los supuestos de homicidio preterintencional son más que un homicidio culposo, puesto que hubo dolo inicial de lesionar, y menos que un homicidio doloso porque el sujeto no quería matar. No sería admisible la línea iniciada por la STS de 17 de diciembre de 1958, consistente en apreciar, abre comillas, solo imprudencia en casos de preterintencionalidad. Y es que no puede valorarse igual la muerte producida a consecuencia de un acto imprudente, por ejemplo, en accidente de tráfico, que la muerte que se deriva de unas lesiones producidas con el ánimo de lesionar, ¿En accidente de qué aunque fue que no de dice? matar. Señor, ¿En accidente de qué? un accidente de tráfico, De tránsito. de tránsito, que la muerte que se deriva de unas lesiones producidas con el ánimo de lesionar, aunque no de matar. La tesis del concurso resuelve este último caso de un modo correcto, teniendo en cuenta tanto el desvalor lesión dolosa inicial como el desvalor muerte producida imprudentemente. Espérame. Ok. Ya voy. Nos quedan 3 minutos 27 segundos y nos volvemos a conectar si se corta. ¿Listo, doctor? Ok. Bueno, miremos. Ello no obstante, es cierto, como señalaba Cobo del Rosal, que la solución concursal, que teóricamente no presenta ningún problema si plantea ciertas dificultades de orden práctico, ya que cuando se produce la muerte, el hecho inicial de lesiones desaparece, resultando sumamente difícil determinar lo que realmente hubiera pasado, caso de no haberse producido la muerte. Ante la imposibilidad de precisar en ciertos casos la gravedad objetiva y subjetiva de las lesiones, lo que sucederá irremediablemente si la muerte se produce de forma inmediata después de la acción dolosa. Pues en tal caso las lesiones no llegaron ni siquiera a producirse, sería absurdo apreciar un concurso de delitos entre el homicidio imprudente y unas lesiones que solo existen en un plano puramente hipotético, debiendo aplicarse según Muñoz Conde y como sostenían los mentados Cobo del Rosal, solo el primero. En efecto, a juicio de Muñoz Conde, las dificultades aparecerán cuando entre las lesiones y el homicidio no exista apenas un lapso de tiempo, cuando no esté muy claro el tipo de lesiones que el sujeto quería producir. En tales casos, afirma aquel autor, habrá de establecer en el correspondiente informe pericial de autopsia el tipo de lesiones y por tanto su gravedad hipotética, caso de no haberse producido la muerte, para sobre la base de este diagnóstico hipotético calificar las lesiones iniciales consumadas o intentadas que deben entrar en concurso con el homicidio imprudente. Si ello no fuera posible, bien porque las lesiones en sí mismas sean de escasa consideración, simple puñetazo o malos tratos, bien porque no pueda determinarse su gravedad autónomamente, ya se me corrió. Habrá que estimar solo el homicidio imprudente. Estos razonamientos que conduce a la inaplicabilidad de la solución concursal conformándose con el castigo por un delito de homicidio imprudente son rechazados por Gracia Martín, en su opinión, aunque en algún caso fuera cierto que no pueden identificarse las lesiones producidas, no por ello cabe argumentar que una condena por las mismas se basaría en un hecho hipotético.
Hipotético sería únicamente el resultado concreto de lesión, así como el dolo también concreto del sujeto, pero no el desvalor de la acción de lesiones que existe y es real. En estos supuestos debe apreciarse también el concurso ideal, ahora entre el homicidio por imprudencia y una alternativa de lesiones. Con respecto a esta última, de no poder precisarse cuál era el concreto tipo al que refiere el dolo de lesiones, debería apreciarse, desde luego, lo más favorable para el reo. Esta opinión es, a mi juicio, la más acertada entre las que acogen la tesis del concurso ideal de delitos si se sostiene que el tipo de homicidio imprudente es incapaz de contemplar el desvalor adicional procedente del dolo de lesiones con que el sujeto inicia su